Penales que son establecidas por la ley fundamental. Vemos siempre que las naturales jurídicas son acciones personales, ya obligaciones de dar, de hacer y no hacer, acciones reales que son evaluadas económicamente, pero que tienen un relativo patrimonial. Y eso más que todo se ve en materia civil, ya en materia civil. Pero en cambio, en materia penal y social, en materia social también existen acciones personales, sí, evidentemente. De la misma forma, también hay obligaciones en materia social. De la otra forma, también sí, acciones reales, porque en realidad, ¿qué pasa con los trabajadores que tienen sus beneficios sociales o que tienen que cobrar sus finiquitos o los quinquenios? Entonces, también sí. Pero en cambio, en materia penal, no, no hay. No hay porque tiene otro tipo de relación jurídica. Hay otra naturaleza jurídica, por ejemplo, cuando se puede cobrar o, perdón, recuperar los daños ocasionados. ¿Hay una naturaleza jurídica de accionar? Sí, hay, evidentemente. Pero ¿cómo se recupera esta acción? Más que todo, por ejemplo, en materia civil, cuando nosotros queremos hacer incumplimiento de contrato, entonces hay un daño económico que tiene que pagársela por el incumplimiento que ha tenido, o un préstamo de un dinero, o un remate, entonces se da. Pero en cambio, igual en materia social, de la misma forma, cuando existe incumplimiento de contrato de trabajo, ¿no? Hay un contrato que no está adecuado, perfecto, entonces se puede realizar. Pero en cambio, en materia penal, si hay acciones de naturaleza jurídica cuando ya fenece todos los procedimientos, es decir, desde una etapa preliminar, ya, una etapa preparatoria, el juicio oral y contradictorio, ya, los recursos que pueden tenerlas, ya, y agotan hasta la casación. Una vez que se agota la casación, que son recursos legales, inmediatamente se pasa a la ejecución. A la ejecución. Cuando llega a un juzgado de ejecución, la víctima tiene todo el derecho de poder resarcir el daño ocasionado. ¿Pero cómo? Ahora ahí va la naturaleza jurídica. ¿Cómo va a recuperar ese daño? En primer lugar, no tiene que pasar más de 2 años. Mejor si es un año. Llega de Sucre al juzgado que ha radicado el juicio oral, inmediatamente el tribunal de sentencia pone en conocimiento de un juzgado, de ejecución, un juzgado de ejecución. Al admitir la ejecución, inmediatamente el juez ejecuta y desde ese momento ya no es acusado, sino ya es interno, porque ya está ejecutoriado. Desde ese momento de ejecución va a pasar todos los obrados, todos los antecedentes ante Rehab. Ahí se simba a Rehab. Luego, la víctima ya pone en conocimiento de los daños que se ha realizado, los gastos que ha hecho. Pero para ello, siempre a veces es bonito, a veces nosotros los abogados hacemos ilusiones a la víctima. Y decimos, no, vas a recuperar, pero colocamos en otro, sí, daños o parte civil. ¿Qué significa? Que tiene que pagar los daños ocasionados a la víctima. Pero ahora, o algunos abogados para poner iguala, ¿no? Iguala, ¿qué significa? Que cuando recupere todo ahí le va a cobrar la mitad, igual. Ahora, ¿qué pasa? Que la persona que ha cometido el hecho, o ahora ya no es hecho, ya cuando llega a la ejecución penal, ya son delitos, ya no son hechos, son delitos. Llega ahí, se convierte en delito, ya. Cuando comete ese delito, cuando ya está sancionado el delito por un delito que se lo ha sancionado, en primer lugar hay que averiguar
¿Qué tiene el Señor? ¿Qué tiene? Auto, movilidad, terreno, bienes inmuebles, etcétera. Porque ¿de qué me sirve plantear daños ocasionados si no la tiene nada? A nombre de él no la tiene nada. No tiene absolutamente daño. Entonces, ¿qué voy a recuperar? Ah, pero si tuviera un bien inmueble, un vehículo o terreno, un depósito en el banco, entonces tengo que ver eso, lo que él tiene a nombre de él, no a nombre de su esposa ni a nombre de otras personas o de terceras personas, no, solo de él. Digamos, XX tiene un bien inmueble. No me interesa que esté evaluado en el monto que tiene. Agarro eso y lo hago hacer un proceso civil, ya no penal, porque esto ya no va a haber, en área penal no hay eh, la materia del Código de Procedimiento Civil ni el Código Civil, porque claramente en el Código de Procedimiento Civil se encuentran todos estos aspectos para poder realizarla cualquier tipo de anotación preventiva, porque tiene un bien inmueble, ¿de acuerdo? Lo que se va a hacer lo primero es con la sentencia anotar el bien inmueble, una anotación preventiva, porque la ley me faculta a que pueda realizar esa anotación preventiva con una fotocopia legalizada de la sentencia. Una vez que se anote, inmediatamente hago, según el procedimiento civil, todos los parámetros para el respectivo remate. Si ha sido, digamos, eh, la casa cuesta, digamos, $100,000, un ejemplo, $100,000, pero la víctima ha gastado $30,000, un ejemplo. Pero ¿cómo va a poder comprobar? En primer lugar, el abogado tiene que facturar cuánto ha sido sus honorarios, porque si es verbal, no sirve de nada, pero tiene que haber una factura. Si ha comprado uno o se le ha hecho una operación, ha gastado en esa operación y en el hospital, en la clínica, etc., ha invertido $5,000, pues tiene que comprobar, no con recibos, todo con facturas, porque de cómo el recibo no tiene valor, en cambio la factura sí tiene valor. ¿De acuerdo? Entonces, esos aspectos fundamentales conlleva a la naturaleza jurídica. Ahora, ustedes dirán, y eso saben a veces la orientación de manos abogados. Cuando una persona ya está en proceso, lo vende su casa, su auto, su terreno. Ah, pero un ratito. Desde el momento que ha cometido el delito, él casi ya no tiene la facultad de poder vender. Si vendería algo, ya está realizando con un uso de mala fe, ¿no? Eso ya es dañino, ya es con daño. Porque si sabiendo muy bien que se encuentra, no, mejor me desligaré, ha cometido el hecho, entonces mejor lo venderemos esto, lo venderemos esto. ¿Para qué? Para que no nos quiten. Pero claro, ahora, si ha vendido ya en un proceso de la etapa preparatoria, entonces se puede recuperar. ¿Cómo se puede recuperar? Por la mala intención que ha tenido y esa compra-venta ha sido de mala fe, sabiendo muy bien que existía un hecho, que existía un hecho. Por tanto, esa venta puede quedar nulo y se puede rematar esa casa. Ah, pero el nuevo propietario puede decir, ah, no, conmigo no me entiendas, te entiendes con el que te ha vendido. Ahí hará proceso penal, hará, por estelionato, ya por abuso de confianza, ya es otro tipo de procedimiento. Pero se da, ¿no? Este tipo de acciones, perdón, de naturaleza jurídica es en materia penal, no así en materia civil ni en materia social. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que tuvieran? Ya. Recordando siempre en el tema 4
La acción como derecho autónomo. El ejercicio de toda persona que puede accionar contra los particulares y contra el Estado. El Estado puede ser parte, claro que sí, puede ser parte, ¿ya? Ahora, acción como derecho potestativo. Ténganse en cuenta que la acción es un poder jurídico que siempre depende de la voluntad de todo, del titular del derecho. Si la persona tiene la voluntad, tiene toda potestad de poder iniciar una acción. También la acción como derecho de petición. Ténganse en cuenta que cuando realizamos cualquier o interponemos cualquier demanda, siempre tenemos una petición, según las normas legales, según las leyes. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una querella, tengo una petición, pero siempre aplicando nuestra Constitución Política del Estado, artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Es mi petición, ¿de acuerdo? Que está en el marco de la ley, pero también tengo que aplicar para una querella, tengo que aplicar, en primer lugar, lo que determina el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, que establece claramente formalidades para presentar, ¿no? Formalidades, requisitos para ellos imprescindibles. Lo que nosotros en materia civil o materia familiar, lo que hemos visto, una petición, una demanda de asistencia familiar, ¿no ve? Entonces es una petición. Lo que uno quiere hacer es pretender qué pide, qué realiza, qué estás solicitando, qué quieres. Eso es, ¿no? Para entender mejor. ¿Qué deseas? Entonces, eso es lo que uno busca. Por ejemplo, un querellante, ¿qué buscaría? Cuando ha habido un hecho de feminicidio, de asesinato, de lesiones. Entonces, la parte querellante es actora, es accionante, es sujeto activo del proceso. Pero siempre en la petición, ténganse en cuenta, tiene que ser algo que le pueda respaldar. Claro, aplicando el artículo 24, como el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal. Pero de la misma forma, ¿cómo me respaldo para que me puedan admitir esa querella? Me admiten precisamente con jurisprudencia, sentencias constitucionales y convenios y tratados internacionales, claro, le tengo que colocarla. Pero si no la coloco a mi petición, va a ser inadmisible. ¿Qué cosa me está, usted, bajo qué se está respaldándose? Por ahí no es lo que me estaba realizando. Puede ser mentira o una acción temeraria, como llamamos. Entonces, siempre fundamental. Por eso también cuando ustedes han realizado la ciencia familiar, algunos no me han colocado, algunos han colocado siempre con formalidades. Porque ¿de qué me sirve que yo lo haga como una carta? No va a tener valor jurídico. No va a tener valor jurídico. Al menos ahora, al menos en materia penal. Cuando uno realiza un memorial o una denuncia, se entra, en primer lugar, por fiscales que van a revisar si es o no es. Si está mal redactado, está bien redactado. Si esa petición es buena o es mala. Entonces, mucho cuidado en la redacción. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? La acción sobre el derecho. Siempre podemos tener en cuenta un derecho que no tiene acción. Lo que habíamos hablado en una anterior clase. No puede haber una acción. Hay derecho, pero no hay acción. ¿No ves? Recuerdan. ¿De acuerdo? La acción y la pretensión. Ambas. La pretensión es algo autoatribución de un derecho. Claro que sí. No se debe confundir, en primer lugar, la pretensión con la demanda. Son diferentes. ¿De acuerdo? En la pretensión es el deseo, como les he dicho anterior vez. ¿Qué quieres que deseamos? ¿No? De que se proteja el derecho. Claro que sí. Ya les vuelvo a reiterar, siempre tiene que haber un respaldo, porque tiene que estar protegida, respaldada.
¿De acuerdo? Si no tiene ese tipo de respaldo, no va a surtir nuestra pretensión, no va a surtir. Ahora, en cuanto a los elementos de la acción es un poder, sí es un poder. La demanda es un medio procesal para oficializar nuestra pretensión. La pretensión es una petición que uno busca, que uno pide, lo que no puede ser favorable al cliente, más que todo. El cliente desconoce de lo que es, ¿qué se llama? Lo que es una petición, desconoce, ¿de acuerdo? Y ya, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, distinguidos? Doctor, Dime, niñita, dime, hijita, dime, hijita. Con esto terminan, por si acaso, el tema 4. Dime, niña. eh, ¿podría sugerir alguna película si está de acuerdo? ¿Perdón? Sí, podría sugerir alguna película si está de acuerdo, doctor. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Un poquito más fuerte. Sugerir una película, doctor. Película de... Ay, a lo que tú refieres. Sí. La tengo una, pero tendríamos que dejarla o quien es encargado para que puedan ver. Es bonito, es más que todo, pero en materia penal. Eso es lo que se lleva o lo que querían pretender realizar en Bolivia en una primera parte. Cuando se ha modificado el Código de Procedimiento Penal, lo han realizado, pero con todo respeto, una cosa querían hacer bien, pero ha resultado hacer mal. ¿En qué sentido? En el sentido de que habían 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos, ¿ya? En cambio, en el exterior surte esto, surte, pero en nuestro país no ha surtido, más al contrario, ha traído recontra y recontra retardación de justicia. Claro, la norma es clara, la norma es precisa, pero cuando vemos en la práctica, lamentablemente no se cumple. En otras palabras, decirles que cuando había ese tipo de 3 ciudadanos que tienen que ser como jueces y 2 ciudadanos técnicos, siempre un tribunal, es como todo ser humano, son buenos, somos malos. Cuando un tribunal sorteaba a las 9, porque esas veces entraba a las 9, 8:30, instalaba y no había presencia de los jueces ciudadanos. Imagínense, no había. Entonces no podía constituirse el tribunal, ¿no? No se podía constituirse. Ahora, pero la petición, ¿cuál es? Queremos justicia, sí, pero no retrasar justicia. ¿Qué hacían? Había un sorteo extraordinario, se sorteaba. Ya no eran 3, eran 2 nomás ya. Con 2 personas se podía constituir en el extraordinario. Pero los notificadores, discúlpame, ¿cuánto ganan? Un notificador, bueno, esas veces ganaba 1.500 bolivianos. Pero tenía que ir hasta Chenchocoro, tenía que ir a buscar jueces, digamos, a Viacha o Alto Beni, perdón, Alto Lima, Río Seco, no encontraba el domicilio. Informaba, no se encuentra el domicilio. Ya no se puede constituir. Eso viendo, se suspendía la audiencia y la víctima tenía que acudir a otro juzgado, corretear por todos los juzgados, La Paz, todos los juzgados, porque no se podía constituir, no se podía. Ese tipo en el exterior es diferente. ¿Por qué diferente? Porque en Bolivia aparentemente era un sueldo del juez ciudadano, pero lamentablemente tiene que perenigrar. ¿Por qué? Porque se le pague, porque tengan en cuenta, todo el día tiene que perderse el juez, todo el día, pese que tenía su fuente laboral. No, la ley dice, no, usted tiene que pedir permiso, ponle que sea médico,
tenía que ir al juicio como juez. Pero ahora el médico dejaba su función de médico. Pero cada vez, Dios mío, cada vez te llaman, cada vez. Ya un poquito ya abandonaba. Ese tipo de retardación se ha modificado. Pero quiero que ustedes vean cómo es la diferencia de la justicia en el extranjero que la justicia en Bolivia. En Bolivia, menos mal que ahora ya no hay jueces con la modificación 586, no hay jueces ciudadanos, solamente hay 3 jueces técnicos. En secuencia es más rápido. Ya no está rogándonos, es más rápido. Pero quisiera mostrarles ese tipo de película que es bonita y quiero que ustedes vean cómo en allá, la verdad, no califica el juez, no juzga el juez, es diferente el juez el que juzga. El juez solamente dirige, pero no da sentencia. Entonces, muy diferente. Eso quisiera mostrarles. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, le voy a, no sé a quién va a dar, a la Edith tendré que darle. ¿Sabe ella hacer, no? La Edith. Doctor, Edith, tú sabes realizar, ¿no? O quién le da la película y para pone... transmitir el video, Sí. con Yaili sabemos coordinar, doctor. ¿Quién es Yalis? Cuando o le dejo a la fotocopia de Alejandra, se coge. Mañana voy a dejarlo. Y otro día, También, el día martes, podemos ver, o perdón, el miércoles. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿También? sí, doctor, si gusta puedo recoger de la fotocopiadora. ¿Qué dice? Ya. Voy a dejarlo ahí. Vamos a ver la película. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta más, por favor? Pregunten, no tengan miedo. Preguntemos, por favor. Ya, vamos a entrar al tema 5, lo que son las pretensiones procesales. En primer lugar, la pretensión y la demanda. Demanda, ya sabemos, son medios procesales para poner en movimiento la jurisdicción. En cambio, la pretensión implica el contenido de la demanda. Entonces, la demanda, en primer lugar, son medios procesales, donde pone en movimiento la jurisdicción. En cambio, la pretensión implica todo el contenido, todo lo que se realiza, todo lo que se va a transmitir a la demanda. Ténganse en cuenta, no es lo mismo escrito o memorial, es muy diferente. ¿Qué entendemos por memorial y qué entendemos por escrito? No es lo mismo, mucho cuidado. A veces aparenta ser lo mismo, ¿no ve? Aparenta ser lo mismo. El memorial es precisamente todas las peticiones que se puede realizar. En cambio, el escrito es algo que nos transmiten, que nosotros realizamos mediante signos, ¿no ve? Mediante signos, ya sea computadora, ya sea máquina. Entonces, el memorial es todo lo que nosotros realizamos, todo un contenido, todo lo que nosotros podamos transmitir. Pero en cambio, el escrito es lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros estamos frente a nuestros clientes empiezan a contar, a hacer una argumentación, hacen un relato. ¿No ve? A ver, ¿por qué te quieres divorciar? Sabe que en primer lugar, mi esposo nos hemos conocido el año. Imagínense, estoy haciendo el escrito, ¿no? Cuando me está contando, estoy haciendo el escrito. El escrito, porque me está transmitiendo las ideas que ella tiene o él tiene. Entonces yo estoy haciendo, estoy manipulando mediante los signos gráficos. ¿De acuerdo? Y lo voy a convertir en memorial.
Ah, pero el memorial es ahora todo lo que yo tengo que maquillar. Yo hago una maquillación. Es bonito maquillar, ¿no ve? Cuando nosotros vamos a la fiesta, nos maquillamos, nos peinamos biencito, vamos al salón de belleza, nos pintamos de todo, al menos las damitas, muy hermosas, muy bellas, ¿no ve? Es igual la demanda, perdón, el memorial. El memorial es eso, es algo que tienes que maquillar, porque él ya te ha contado, ya te ha contado. Ahora él ya te ha transmitido todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que te ha transmitido y tú estás haciendo mediante los signos, ¿no? Los signos. Y eso lo vamos a ponerle en el memorial, es decir, lo vamos a nosotros maquillar. Una vez maquilladito, recién lo imprimimos y se convierte en memorial. Eso es la pretensión que implica el contenido de todo el memorial. ¿Está bien? Características de la pretensión. Dentro de las características de la pretensión es el acto voluntario del demandante, ¿ya? Es algo que se realiza, donde se interpone por una persona identificada en contra de otra persona que también o que vamos a identificar. Entonces, las características primeramente, para poder tiene que tener una voluntad del demandante. ¿De acuerdo? Voluntad. Y si no existiera voluntad, discúlpenme, no va a resultar estas características. O la pretensión. No va a dar. Porque nadie le puede presionar. Nadie le puede obligar a hacer una demanda de divorcio. ¿O existe esto? No. Hay una causalidad. Sí, hay una causalidad. Pero para que realice esta causalidad y que ponga en conocimiento, primeramente, de forma voluntaria. Por eso también en una primera audiencia, que cuando existe un divorcio, antes que entren al fondo de la demanda, en primer lugar, el primer requisito que el juez les hace sentar a los dos, antes que abren, que fundamenten los abogados, como también pueden fundamentar los abogados. El señor abogado va a fundamentar su demanda, sí, empezamos a fundamentar, siempre con argumentación jurídica, con leyes, ¿no? Y la otra parte puede responder. Ya he escuchado ambas partes. Si desean los abogados pueden retirarse. Y si van a estar en sala, lo único les pido absolutamente silencio. No van a intervenir. Entonces, las dos parejitas, señora, usted ha presentado, sí. Le pregunto, voluntariamente, quiero que me diga, que me mencione, que se exprese, se va a divorciar o existiría la posibilidad de poder reconciliar con el Señor. Entonces le concede la palabra, pero de forma voluntaria. Nadie le está obligando. Pues la juez siempre dice, voluntariamente vamos a conciliar. Entonces la persona demandante se expresa ahí. No voy a conciliar porque este señor es un mujeriego, que es un cholero, que es un agresivo, que esto, que tal. Todos los trapos se sacan. Todos los trapos. Y si el otro está de acuerdo, pues así yo voy a aceptar el divorcio directamente, seco. ¿Para qué voy a redundar? Entonces, no ha habido conciliación. Voy a dictar la resolución. Entonces, dicta la resolución y les hace el divorcio. Media hora, en una hora, demasiado también una hora. Media hora no es la audiencia. Entonces se resuelve. No es como antes. Antes, testigos aquí, testigos allá. Como siempre, algunas damitas o como el varón de ambos. No te le voy a firmar el divorcio porque no quiero que estés con esa mujer. No, ya no hay eso. Antes había, ahora ya no. Ya no hay. No quiere, no quiere. No se le puede obligar. Pero tiene que haber
voluntad propia. Y si no existiría voluntad, esto es diferente. Hay otro procedimiento, pero voluntariamente. Por eso, antes de conocer, se les llama para que realicen voluntariamente. O como uno puede decir, no voy a conciliar, me voy a ratificar en mi tema. Entonces no quiere conciliar. Entonces ya directamente divorciarse. ¿Para qué voy a obligar? Esa es su voluntad de la persona. ¿A ver? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Doctor, Dime, Edicita. cuando hablaba del memorial y del escrito, entonces la primera parte sería, o la primera etapa sería el escrito, y Sí, eso se va a materializar en un memorial, ¿verdad? muy bien. Sí, eso es. Eso es. Discúlpenme que no esté saliendo por pantalla. Mil disculpas. ¿Ya? Bueno, en Tarija, uno me ha hecho mal la comida o me ha hecho mal el alojamiento. En mi carita hay granos que ya me estoy curando, pero, ¿de acuerdo? Yesito, no, o el frío será de Tarija, un frío feo, horrible, peor que aquí está. Entonces, puede ser eso. Por eso no está en la pantalla. Luego ya va a ser curado, voy a hacer la pantalla. Ya, mil disculpas. Sí, tienes razón, Edith, es la primera parte. Primeramente es el escrito. Luego, para que se pueda materializar en el memorial, evidentemente. Primero se hace el escrito, porque uno viene y nos transmite todas sus ideas que él tiene. Claro, lo único que nosotros hacemos es maquillarla. A veces pasa eso, con todo respeto, a los hermanos del campo. No se pueden expresar de forma fácil, ¿no? No se puede. Por ejemplo, a veces hay algunos mal apegado, mal matado. Entonces, no puedo yo ponerlo ese término. Yo entiendo. Tampoco les voy a exigir qué cosa que es esa. No, no puedo exigir. Por eso el abogado está para orientar. Está para orientar. Y eso es lo que no puedo transmitir. La vea mala, no. Entonces hay términos que a veces hay que saber comprenderlas. Hay que saber entender. ¿No? No todos somos tan perfectos, pero siempre, ¿no? Y para eso está el abogado. El abogado está para poder realizar, maquillarla, interpretarla de forma correcta en el memorial. Y el memorial va a salir de esa forma, ¿no? A ver, un juez que vea esos términos, no. Pero a ver, está bien que su cliente lo ha interpretado, pero usted tiene que hacer otra forma. Y es de verdad. Por eso estamos los abogados, para eso. Ustedes igual han llevado, si no me equivoco, la materia de lenguaje. Yo creo que ha habido redacción, mucho de la redacción también. Palabras adecuadas, palabras precisas. Para eso también existe el diccionario jurídico, porque tenemos que en vez de cambiar algunas palabras, por ejemplo, hay que colocarlas porque sí o sí, mucho hace la redacción, ¿no? Mucho hace la redacción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, también vamos a ver acerca de lo que es los elementos de la pretensión. En primer lugar, uno de los elementos de la pretensión es el órgano jurisdiccional, cuya autoridad es precisamente, ¿quién sería? A ver. El juez, doctor. Muy bien, claro, el juez, ¿no? De la misma forma, otro elemento son los sujetos activos, lo que hemos hablado hace rato. El demandante es el sujeto activo y el sujeto pasivo es el demandado. ¿De acuerdo? Y la cuarta sería tercerías, que son personas que se sientan afectadas en un proceso. Igual, de la misma forma, hay terceras personas que también son afectadas, que también parten de esta pretensión. Las tercerías son preferencias, las tercerías excluyentes, tercerías coadyuvantes también, sí, precisamente hay. En cambio, el objeto de la pretensión. ¿Cuál es el objeto de la pretensión? En primer lugar, el objeto de la pretensión son precisamente todos los antecedentes dirigidos
dirigidos al juez. ¿De acuerdo? Una relación de hechos, la relación de derecho y la pretensión, que es el pedido, es la parte central. Este elemento solamente se aplica en materia civil y en materia social. Pero en cambio, por ejemplo, en el caso de la pretensión en materia penal son diferentes. Hay dos formas de pretensiones o tres formas de pretensiones. Uno, ante el Ministerio Público. Dos, ante el juez de control jurisdiccional, control. Y el último, que es ante el juez jurisdiccional. Entonces son diferentes, son tres formas en área penal. Porque, por ejemplo, una querella no está dirigido al juez, no está dirigido al juez, está dirigido al director funcional de la investigación, que es el fiscal. Una acusación particular no es dirigida al fiscal, ojo, no es dirigida al fiscal, tampoco no es dirigida al órgano jurisdiccional, no, sino es dirigida precisamente al tribunal de sentencia, que es muy diferente. ¿Ya? Cuidado que a veces hay una confusión, pero la acusación se presenta al fiscal. No se presenta al fiscal, jamás. No se presenta. Así, los antecedentes en materia, el fiscal dirige todo al juez, claro, pero la querella no se puede dirigir al juez, se dirige al Ministerio Público. Y de acuerdo a eso, se abre una investigación. Causas o fundamentos. Entre las causas o fundamentos, en primer lugar, la fundamentación debe ser de derecho, es decir, leyes que amparan documentos probatorios. ¿De acuerdo? En materia civil, sí, hay documentos probatorios. Igual en social, documentos probatorios. ¿Ya? Pero en cambio en materia penal todavía no hay documentos probatorios, todavía solamente nos mencionan indicios, podrá ser, no podrá ser, porque cuando es probatorio, cuando el tribunal verifica y judicializa, entonces es muy diferente, ¿de acuerdo? El juez debe identificar a las partes, ver si no se trata de cosa juzgada, en verdad. El juez primeramente verifica, o como la litispendencia, cuando existe un litigio pendiente. Y el juez debe identificar a las partes. La cosa juzgada reconoce toda eficacia de la resolución. Un segundito, por favor. Perdón, un segundito. Hola. Dime. Ya, enseguida, por favor. Ya, entonces, en la cosa juzgada, en primer lugar, reconoce la eficacia de la resolución a la que se llegó tras un proceso judicial, a través de una sentencia firme. Cuando la sentencia ya se da, ya es cosa juzgada. Ya no se puede dar hacia atrás. Ya no se puede dar. Eso es cosa juzgada. Adelante. Ya más, ahí se termina. Por eso también una sentencia es la última. Y con eso es cosa juzgada. Solamente en materia civil, en materia social. En materia penal, todavía. ¿Cuándo es una cosa juzgada?
cuando está ejecutoriada. ¿No ve? Porque si le sentencia 30 años, va a presentar recursos. Por ahí en el recurso lo absuelven. Le dicen, no, esto no es culpable. Los jueces se han equivocado. O en la casación. En el recurso de casación por ahí no dicen, no, un ratito, ¿qué cosa aquí han hecho mal? Están revisando. Pero ¿qué cosa han realizado? No, no, no. Le puedes rechazar. Entonces todavía no es. Pero en materia civil, en materia social, sí, cuando la sentencia ya se dicta, ya es cosa juzgada. Ya no se puede dar hacia atrás. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, un favor. En Dígame, cuanto dígame. al objeto de la pretensión, decía que en materia penal se podía presentar ante 3 instancias. La primera era Ministerio Público y las 2 siguientes, ¿cuáles serán? La primera, ya, es ante el Ministerio Público. 2, ante el juzgado de control jurisdiccional, control, el juzgado de instrucción se llama. Y el 3, ante el tribunal de sentencia, que es el juzgado jurisdiccional. En este caso hay cuadernos, ¿no ve? Un cuaderno que es de investigación, otro cuaderno que es control jurisdiccional, control, porque el juez de instrucción le controla al Ministerio Público, le supervisa. Luego pasa al tribunal de sentencia, que ahí se arma un cuaderno jurisdiccional. Son 3, ¿de acuerdo? En cambio, en el otro solamente 1. ¿No ves lo que hemos dicho? Un objeto es el objeto, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Edith, los sí, doctor. antecedentes, por ejemplo, dirigida en una demanda de asistencia familiar solamente al juez público, nada más, al juez público. Ahí está dirigida. Igual, una demanda, claro que sí, una relación de derecho, una pretensión, sí. En cambio, en materia penal, no. Una querella nunca está dirigida al juez, sino está dirigida al Ministerio Público. Una acusación particular no está dirigida al fiscal, sino está dirigida al tribunal de sentencia, que es muy diferente. Tampoco no puede estar dirigida al juzgado cautelar ni instrucción, no. Entonces, un poquito en materia penal varía, ¿no ve? Varía, pero siempre se da. Ahora, con la cosa juzgada, cuando hacemos una demanda de asistencia familiar, el juez da una resolución. Eso es cosa juzgada. Ya está fijado. Ya no hay más un paso atrás. Entonces ya está. Pero en cambio en materia penal, no. No. Puede, a no ser que lo único que se puede realizar es cuando, no, todo ya está en materia, por ejemplo, penal, en un tribunal de sentencia. Deberán dar 30 años. Pero la otra parte, la parte agraviada, va a poner un recurso de restricción, apelación restringida. No va a estar de acuerdo. Le van a seguir manteniendo la sentencia. Va a ser la casación. Esa casación ya ahí puede ser confirmado o ratificado. Por ahí no es. Recién una vez de la casación van directamente a su ejecución. Ahí es cosa juzgada. Es muy diferente. ¿Estamos? ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pregunten, pregunten, pregunten. No tengan miedo. No hay. A ver. Hugo Vázquez, ¿has entendido? No está el Hugo Vázquez, está durmiendo. Sí, doctor, estamos ¿Qué cosa he atentos. hablado? A ver, dime. Doctor, tenía una duda cuando usted hablaba del, de que no es Inventa, pues. obligatorio la firma
de la contraparte que en cuanto al divorcio, al final, si uno quiere A ver, vos te formar quieres otra, divorciar con tu o- esposa, ¿no ves? Ya. ¿Tienes, no ves, tu esposa o no tienes? ¿O eres del Stronger eh, vos? no, 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 del Bolívar, doctor. Ah, más bien, Este, porque pensé que eres strongista. Ya. Tú te quieres divorciar, pero sí, y tu no quiere, mujer no quiere. no quiere, No, digamos, y yo no quiero quiere. otro matrimonio, digamos. Ya, ¿Y qué no pasa en quiere, ese caso, doctor? porque en Tarija estabas coqueteando a la que realiza la limpieza, una bonita chica, ¿no ves? Ya, ahí se estaba coqueteando. Ya, perfecto. Pero, como ya, bueno, ya te vas a ir a Tarija, ahora ya no va a estar aquí. Entonces tú quieres divorciarte, pero tu esposa sabe que has tenido allá tus romances externos, ¿ya? Entonces dice, no, no lo voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que dar su gusto? Y eso algunos mencionan. O al revés, un varón. No, 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 ¿por qué? Seguro va a tener otro, dice. Entonces, no. De ambas partes, no siempre de uno. Ahora ya no hay eso. Porque antes escuchaba esa palabra, ¿no? Yo escuchaba de chiquillo cuando estaba en Potosí. No voy a firmártelo, decía. No voy a firmar tu divorcio. Yo decía de que no. Pero ahora ya no hay eso. Ya no existe firma. No se firma el divorcio. Jamás se firma. ¿Quién firma en el divorcio? Pues nadie. En la demanda sí. O en las demandas se puede firmar. Pero el divorcio en la resolución no se firma. No es como un documento privado. No, no es. Si no quiere la otra, no dice, no, yo no me quiero divorciar. Señora, no puede ir en contra de su voluntad del Señor. No, señora, discúlpeme, no. El Señor no quiere ya estar con usted. Por tanto, resolución tantos, por tanto, ya están disueltas el divorcio. Ya está, ya estás divorciado. Solamente es cancelación a registro civil y nada más. Eso ya es pero de forma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso se puede, nadie puede obligar. Si uno quiere divorciarse, se hace de divorcio. No es como antes. Antes duraba 2 años, 3 años el divorcio. Ahora ya no. Máximo, muy exagerado. Muy exagerado. 3 meses, pero muy exagerado. La audiencia no dura meses, dura medio, 30 minutos. Y eso. Deben ser un juzgado de séptimo de público. Está lindo ese juzgado. Señores, a ver, ¿qué? Señor abogado, ¿certifica? Sí, señor, sí, ya están divorciados, ya está. ¿Qué tiempo duró? 5 minutos, 10 minutos. ¿De acuerdo? Es así, sencillo, práctico. ¿Para qué me va a fundamentar si ya está en su memoria? Ya le he leído su memorial. Usted también ha respondido. Ambos, sí, no están de acuerdo. No, gracias, hasta luego. Listo, asunto cumplido. ¿Ya? Doctor, Me buscas, doctor, Huguito. Dime, René. doctor, digamos, sí, a duras rápido, doctor, digamos, el trámite de divorcio, pero yo he visto que, anteriormente he visto que un familiar mío se ha divorciado, pero ha tardado en el aspecto de repartición de bienes, doctor, en esa parte. No. Un ratito. A ver, Muy diferente es el divorcio y otra cosa es la repartición. No estamos hablando de repartición de bienes. No ya. estamos hablando. En el divorcio no hay repartición de bienes. No hay repartición de bienes. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha mencionado? No, doctor, se han repartido, digamos, que todo lo que han Por conseguido eso, durante el por eso. matrimonio. Entonces no es divorcio, pues. ¿Cómo es eso ya? A A ver, ver, doctor, no de dudas. a ver. Una cosa es el divorcio, la demanda de divorcio, y otra cosa es, perdón, un segundo, mi cliente, un cachito. A ver, una cosa es el divorcio, ¿no ven? Ya. Le hacemos la demanda de divorcio. Solamente nos dirigimos a lo que es el divorcio, nada más. Nada más. Ahora,
existiría casas, autos, todo, terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra demanda. Es otra demanda. Puede interponer al mismo juzgador, pero haciendo otra demanda. Puedo hacer conocer en el divorcio que hemos obtenido tantos, casa, autos, ya, puedo mencionar en el divorcio, no digo que no, no digo que no. Pero primero es el divorcio, luego, después hago otra demanda de repartición de bienes. Es otro procedimiento, muy diferente. ¿De acuerdo? No confundamos. No confundamos. Repartición es muy diferente. ¿De acuerdo? El divorcio es otra demanda. Y otra demanda de repartición de bienes. Ahí es la pelea. Es diferente. Ahí es diferente. Más se aplica civil. Más se aplica civil. ¿Ya? Entonces son otros procedimientos. Ahí aplicamos el Código de Procedimiento Civil. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Está bien? Doctor, una pregunta. Dime. ¿Y cuando hacen la repartición de bienes, los hijos entran? Todo. Todo. Ahí está todo. Pues es diferente la demanda. Muy diferente. Es otro cosa. Pues no confundamos la demanda de divorcio con la demanda de reparación de bienes. Y eso ustedes van a ver en sucesiones, en quinto año. Esas sucesiones hereditarias, reparación de bienes, con todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, estamos de acuerdo. Y, doctor, digamos, en el aspecto, digamos, de adjudicarse los hijos, digamos, ¿cómo se llama esto? ¿Quién lo va a tener a custodia? ¿Eso, otro demanda o ya incluye otros procedimientos. Otro procedimiento. paso a paso? Ahí solamente fijan en el divorcio la asistencia familiar y fijan la custodia del hijo, la hija. Si el hijo fuera menor de edad, siempre con la mamá, siempre con la mamá. Aunque sea varón o mujer, no puede repartir, decir, no, usted va a ir con el papá, vos no, todo es con la mamá, todo es con la mamá, todo es con la mamá. A no ser que existiría, puede ser algo la mamá, pero no se da, pero tiene que haber una causalidad muy grave. Puede ser interdicta, puede ser alcohólica declarada, ojo, estupefaciente declarada, pues hay causalidades, todo depende. No es como algunos dicen, la vamos a quitar. No, ¿por qué tiene que quitar? Hay causalidad. Le vería en estado de ebriedad en un bar, pero tendré que tener pruebas, etc. Eso ya es otro procedimiento. Es muy diferente. En la ciencia, en el divorcio, sí va a fijar a ciencia familiar, ya, y los hijos se la custodia con la, y tiene derecho de ver el papá. Eso es su obligación. Como él no lo va a hacer ver, perfecto, que no lo haga ver. Lo hace un proceso, el varón a la mujer, por violencia. Ya no en el juzgado de familia, en el código, perdón, en el juzgado de niño adolescente. Muy diferente. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya. Quedamos aquí. Hasta la próxima clase. Que les vaya bien. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.